Para poder iniciar, quisiera compartir con ustedes un breve extracto de... No sé si le subimos un poquito el volumen. Bueno, para no perdernos nada, de una película que tal vez muchos la vieron, es de ya 24 años atrás, se estrenó en el 2000 y es Cadena de Favores. No sé, a algunos les habrá sonado. Y queremos que se fijen sobre todo en una pregunta final que hace el profe de estudios sociales, no sin ánimo de promocionar la carrera de pedagogía en ciencias sociales, pero en realidad pues cuando la vi me sonó muchísimo la carrera de pedagogía en ciencias sociales, así que les dejo también esa invitación a ahondar más en la carrera. Muy bien. Ya podéis poneros a pensar en el mundo y en lo que es para vosotros. ¿Qué significa el mundo para vosotros? Vamos, un poco más de participación. ¿Es solo de esta clase? ¿De dónde queréis iros? ¿De vuestra casa? ¿De vuestra calle? ¿Alguno de vosotros quiere irse más lejos, sí? Al centro comercial. Solamente hasta 1 kilómetro de mi casa. Mira que sí. Bien, dejadme que os haga otra pregunta. ¿Con cuánta frecuencia pensáis en las cosas que ocurren fuera de esta ciudad? ¿Veis las noticias? ¿Sí? ¿No? Está bien, aún no somos pensadores globales, pero ¿por qué no lo somos? Porque tenemos 11 años. Bien dicho, ¿cómo te llamas? Trevor. Creo que Trevor tiene razón. ¿Por qué vamos a pensar en el mundo? Al fin y al cabo, ¿qué es lo que espera el mundo de nosotros? ¿Esperar? ¿De ti? ¿Qué es lo que...? Ahí está la pregunta del millón. ¿Qué es lo que espera el mundo de ti? Tomando en cuenta que no tenemos 11 años, no estamos en 7º de año escolar, y esa es rapidito un poco la pregunta que quisiera que todos escaneemos el código y podamos contestar, ¿sí? Cuando el profesor de estudios sociales de la película Cadena de Favores introduce esta pregunta a los chicos, ojo, de 11 años, de 7º año, ¿sí? Surgen unas respuestas muy interesantes, pareciera incluso utópicas, ¿no? De niños de 7 años. Entonces, continuamos, ¿sí? Continuamos con el diálogo. Estáis aquí aprisionados en 7º. Pero no para siempre, porque un día seréis libres. Bien, pero ¿y si ese día que seáis libres no estáis preparados? No estáis listos y miráis a vuestro alrededor y no os gusta cómo es el mundo. ¿Y si resulta que el mundo no es más que una gran decepción? Estaremos perdidos. A menos que cojáis las cosas del mundo que no os gusten y les deis la vuelta hasta... Bueno, ahí decía una palabrita fuerte, entonces lo cortamos. Bueno, luego de este preámbulo, ¿verdad? De lo que estos pequeñitos de 11 años responden a su profesor de estudios sociales de qué espera el mundo de ti, surge el reto, ¿no? El sueño, ¿qué hago yo? ¿Qué podría hacer yo por ese mundo en las cosas que no me gustan, ¿no? Y esa es la segunda pregunta que quería hacerlos, y esa igual queda de tarea interna para ustedes, ¿no? ¿Qué acción concreta necesitamos hacer para cambiar lo que no nos gusta en el mundo? Y este pequeño ejercicio que hicimos en estos minutitos con ustedes es parte de lo que produce esa educación en el éxtasis, ¿sí? Que sobre todo queremos proponerles el día de hoy, compartir con ustedes algunas pinceladas en estos dos ámbitos que habíamos visto súper interesantes, que nos involucra directamente. Por un lado, la vida familiar y la vida universitaria.
recordando que los padres, sí, para aquellos que somos padres, somos los primeros educadores, ¿no? En esa escuela informal, pero somos los primeros, ya decía Juan Pablo II en Familiares Consorcio, la primera escuela de humanidad, de humanización, donde aprende el niño, el joven, el adulto mayor, a ser amado por el simple hecho de ser persona. Y no podía introducir en la temática de esta arista del mundo tecnológico sin dar un paseo por lo que expresa Fernando Rielo de la educación en el éxtasis. Y encontré muchos tratados, artículos, sin embargo, quise quedarme con estas 3 líneas que me parece que realmente, sin el ánimo de minimizar toda la belleza y la hondura que él trata, cómo realmente nos hace llevar a la practicidad el concepto de educación en el éxtasis. Formar una conciencia extática capaz de amar, contemplar, recrear, parece aquí está María Isabel, todo el tema de prototipos, parece que estuviéramos ya con innovación, miren, asimilar y convivir el mejor bien, verdad y hermosura posibles. Es el eje de todo progreso y desarrollo de la educación. Cuando iba yo desmenuzando un poquito todo el pensamiento en un artículo maravilloso que encontré, realmente me pareció a mí, ¿no? Personalmente, como ese punto conclusivo que nos lleva realmente desde ese estado espiritual del educador, extático de nuestra conciencia, que viene de cultivar el amor que recibimos de Dios e impregnar con él nuestra inteligencia para vislumbrar la verdad, nuestra voluntad para degustar el bien y la libertad, para unirnos a la hermosura del amor. Y lo relacionaba un poco cuando decía el profesor en la segunda escena, ¿verdad? Algún día van a ser libres. Los chicos saltaban de alegría porque sí van a tener la libertad, luego decían con su licencia de conducir, de dirigirse solos. Claro, piensen en unos niños de 11 años que no tienen todas estas libertades y ellos saltaban, pero decía, ojo, tenemos que estar preparados para ese momento de disfrute de la libertad. Y ya centrándonos en la vida familiar, reconociéndonos a nosotros como esos primeros educadores, Fernanda Lasilla nos dice también un concepto maravilloso dentro de la vida familiar. ¿Cuál es el aporte que la familia da en el ámbito educativo? La misión educativa más importante de la familia, desde esta clave antropológica, educar para la vida desde el valor de la vida. Y lo resume a esto como desde la calidad de la vivencia. Y cuando habla de vivencias, aquí encontré un elemento también maravilloso. De verdad, yo no sé si lo entendí, seguramente lo había escuchado anteriormente, pero recién como que lo estaba desmenuzando, entendiendo, y hablaba de una vivencia previa y fundamental, no de la vivencia, de la experiencia de mi nacimiento a mis 45 años, a mis 30 años, a mis 50 años, sino hablaba de esa vivencia previa, de ese don originario, de la vivencia que tiene que venir como un sello indeleble en el ser humano por el amor originario, por el reconocimiento de cuánto me amó mi Padre Celeste, que me creó, que me dio el don de vida. Y ella hace la propuesta de partir desde ahí, desde que cada padre de familia, en el ámbito familiar, centrándome ahí, pudiéramos reconocer que estoy llena de amor, porque tengo un Dios que me amó primero, porque fui creada desde ese don originario lleno de amor. Nuestras relaciones realmente van a ser sanas, integrales, una relación que me haga un hombre, una mujer, un padre, una madre completamente
sana en mi espíritu, que me permita reflejarse en esas relaciones entre la vivencia y la convivencia, ahí sí, en el después, en lo que voy viviendo cada día en mi ambiente familiar. Solo así, la unidad, el compartir, el amor, serán esas relaciones que esperamos se surjan o se den en el ambiente familiar, en la vida familiar, porque está inscrito en nuestro ser. Entonces, nadie estamos exentos. ¿Por qué? Porque todos tenemos ese sello de amor originario. Por lo tanto, a pesar de mis historias, mis vivencias, mis circunstancias, tengo que sentirme capacitado como padre, como madre, desde esta clave antropológica maravillosa, capacitado para amar desde el reflejo de ese amor absoluto a mis hijos, dando lo mejor. A mí realmente me pareció maravilloso porque digo, realmente todos tenemos la misma posibilidad. Desde ese primer ámbito de la familia, en educadores que nos compete, que tenemos la misión de alumbrar, ojo, de la mejor manera posible la visión de nuestro destino, para motivar al educando interiormente en el camino de su libertad. Es decir, si hasta hace poco a veces decimos cotidianamente nadie puede dar de lo que no tiene, nuevamente digo no. Todos estamos con ese don originario, con ese amor desde nuestro origen, dado por el Creador. Por lo tanto, es tarea de nosotros poder alumbrar desde esa máxima dignidad nuestro destino, porque nos están viendo los pequeños, nos están viendo nuestros niños, nuestros adolescentes. La pregunta clave aquí es, ¿tenemos claro los educadores? Recordando nuevamente que los padres son los principales educadores, la grandeza de lo que somos y la plenitud de nuestro destino para mostrárselos a los que queremos educar. Realmente nosotros soñamos con ese máximo horizonte que les contagia a nuestros pequeños, a nuestros niños, a nuestros adolescentes, a soñar en grande. Esta es otra pregunta que nos queda ahí para cada uno de nosotros. ¿Cómo vivo esa grandeza? ¿Cómo la reconozco? ¿Cómo la proyecto en mi vida de tal forma que la sienta mi hijo? Aún con los errores, con los tropiezos, pero es igual que nuestros alumnos. Cuando nosotros vamos y decimos de memoria un concepto, se nota, se siente, pero cuando lo intentamos vivir, también se nota, también se siente. Los hijos necesitan de modelos que son referencia para sus vidas. Aquí nace el sentido más profundo de la autoridad. Hoy, más que nunca, se necesitan educadores con autoridad que les hagan crecer, que les lleven a lo máximo, poniendo en marcha su esfuerzo de superación desde esta sabiduría del amor, conscientes de la necesidad, ojo, de dar claves para interpretar la realidad ligadas con la propia ejemplaridad. No hay mayor autoridad que la autoridad moral, y todos lo sabemos. Si nosotros intentamos hacer algo, aunque, vuelvo y repito, no nos salga al 100%, nuestros hijos sienten el esfuerzo, ven el esfuerzo y el ejemplo arrastra. Hasta aquí no he querido dejar de insertar toda esta belleza del marco antropológico para aterrizarlo al mundo del campo de la tecnología. Si hablamos esto en el sentido más profundo, más hondo, y una pequeña arista de cada una de los retos, de cada una de las tareas, de las competencias parentales que tenemos, sin duda es la tecnología. Y aquí me gusta siempre a mí personalmente ir por la teoría que los principales que tenemos que educarnos en el buen uso de la tecnología somos nosotros, los adultos, los padres. Los que vamos ya abordando los 40 y 50, pues no somos los nativos digitales, ¿verdad?
Pero entonces la pregunta es, ¿quién nos educó? Nadie nos educó en el mundo de la tecnología. Lo fuimos aprendiendo, lo fuimos incorporando, lo fuimos descubriendo. Por lo tanto, el principal reto que propongo y que creo que estamos claros es, por un lado, la educación a nosotros mismos, a los adultos, a los padres de familia, y como si fuéramos una misma moneda, al otro lado de esta moneda, por supuesto, es la educación de los pequeñitos, de los adolescentes, de nuestros hijos. Por un lado tenemos padres que no sabemos conciliar el tema de la tecnología con la vida familiar. Tenemos hijos que hasta hace poco, hace 2 décadas atrás, decían yo quiero ser televisor, ahora dicen yo quiero ser celular, ¿verdad? Entonces, también tenemos un llamado de atención de nuestros pequeños. Por otro lado, también tenemos los retos como padres de lidiar ante la tecnología, una tecnología que está inmersa en todo el campo de nuestra vida y que vertiginosamente pues ha logrado apropiarse a veces de nuestro hogar, de nuestra casa, y está ubicada en el centro de la sala o en los dormitorios de nuestros hijos. ¿Cómo nosotros podemos también, por otro lado, educarlos a ellos? Pero creo que con el antecedente que habíamos visto, creo que una clave importantísima, sin duda, es el ejemplo. Porque es importante entenderlos también, entender el contexto en el que se está desarrollando ahora mismo la vivencia de mi niño, de mi adolescente y el mío propio. Hasta hace poco hablábamos de términos de millennials, de generación X, Y, Z, pero ahora hay 2 términos que personalmente también me preocupó muchísimo, y es el término de visitantes y residentes. El profesor David White de la Universidad de Oxford habla ya todo un tratado sobre lo que significa ser visitante y residente en Internet como una parte más del mundo del día a día. Si hasta hace poco debatíamos en cuáles son esas habilidades digitales que maneja un nativo o un no nativo digital, y todo lo que ahora mismo surge en los chicos, es más profundo ahora el debate, con los términos tan sencillos como visitante y residente. ¿Qué significa? Que tenemos ahora que ahondar, analizar en nuestros pequeños cuáles están las 24 horas, exceptuando las horas de sueño, por supuesto, inmersos en el mundo digital, versus aquellos que de alguna manera hemos podido manejar esa educación en el buen uso y pasamos como visitantes, ¿no? Me incorporo ahora, hago una consulta, reviso un blog, reviso un video, reviso un artículo y salgo, me despido del mundo del Internet. Mientras que hay otros que se incorporan, y ya les voy a mostrar con algunos datos interesantes que quiero compartir con ustedes de una investigación en la que efectivamente, miren, pasan casi todo su diario vivir en el Internet. En esta investigación que hicieron sobre todo en adolescentes en España, los chicos investigados de 12 a 16 años comentaron, y miren que cuando yo compartía esto en otro momento, en otro taller, en otra charla, les pedía y les voy a pedir a ustedes que también hagamos como un checklist si esto que les pasa a los adolescentes nos está pasando a nosotros, adultos, de 40, 50, 30 años. Consultamos el teléfono 150 veces al día. ¿Qué quiere decir? Que 1 de cada 3 personas lo consulta cada 5 minutos. ¿Sí? Podemos hacer un ejercicio y ver en el lapso de 30 minutos que estamos, creo, ya aquí, cuál lo consultó 2, 3, a lo mejor 5 veces al celular. A menos que se les haya quedado en la oficina, ¿no? Pero tenemos la tentación muchas veces. El 90% de los usuarios tienen un celular a menos de 1 metro de distancia las 24 horas del día. Podría parecer algo irreal.
Sin embargo, lo tengo en el bolsillo, lo tengo en la cartera. En la noche, lo tengo en la mesita de la noche, con el pretexto de cargarlo, de mirar, de alarma. Sin embargo, miren, las 24 horas del día no resulta ya ilógico que esté a menos de 1 metro de distancia. Ojo, en adultos, que puede ser manejable. ¿Cuál es la tentación con nuestros niños, con nuestros adolescentes? A veces quiero confiar y no quiero madrugar un sábado o un domingo y le digo a mi hija, tenlo de alarma. No, mami, me lo da porque sabe que no puede con la tentación. El 27% de los menores de entre 11 y 14 años nunca lo apaga, ¿no? Algunos, por ahorro de batería, cuando se tiene 1 o 2 cargadores nada más en casa, pues lo apagan en la noche porque saben que van a estar peleándose con los hermanos. Eso les pasa a mis hijos, ¿no? En la mañana con el cargador lo apaga. Pero también tenemos aquellos que no los apagan. Los tienen cerca, suena, interrumpe el sueño y nos enganchamos nuevamente con el celular. En el campo educativo, el 60% lo tiene encendido en el aula, de este 27% de niños que nunca lo apaga, y el 30% lo apaga antes de irse a dormir. O sea, son datos que pueden parecer, no, eso le sucede a los niños, a los adolescentes, pero son datos que muchas veces están incorporados en la vida de los adultos, de aquellos adultos que debemos ser referencia, sobre todo en el buen uso. Quisiera compartir otra lámina que me pareció súper interesante de una investigación hecha en la Universidad de Michigan, en San Francisco, en la que eran las respuestas de los hijos versus a lo que miraban de sus padres en el campo tecnológico. Ojo, no es lo que hacen los chicos, es lo que hacen los adultos y a los chicos les molesta. Que muchos padres no usan las mismas normas en el campo de la tecnología que exigen a sus hijos, lo cual es visto como una injusticia. En casa hay una norma de que en la hora del almuerzo no se encienden celulares. Sin embargo, papá y mamá es tan importante que lo puede ser, por supuesto, pero se cae el trabajo si no contesto el teléfono. Y yo sí violento esa norma, ¿no? Y lo ponían así como ejemplos de casos. Que sus padres no usen las nuevas tecnologías en ciertos contextos sociales y especialmente cuando están intentando contarles algo que consideran importante. Se acerca a mi hijo, se acerca a mi adolescente y creo que sabemos que cuando ellos se acercan y nos quieren contar algo, es ese minuto, es ese segundo, es ese momento en el que tenemos que mirarlos, acogerlos y escucharlos, porque luego ya no hay un segundo momento. Muchos chicos sienten que hay momentos que son interrumpidos, momentos delicados por una llamada, porque tengo que hacer una llamada, porque tengo que contestar una llamada, porque tengo que ver algo en el celular. Entonces, miren, también es otra observación que los chicos de esta investigación hacen a sus padres. Que los padres no compartan información o contenido como fotos sin su consentimiento. A veces dicen, pero ¿por qué? Si las fotos son mías, es mi hijo, yo. Pero también es una violencia para ellos, sobre todo en las respuestas de esta investigación, en las que tú subes sin permiso una foto, un momento. Yo creo que, fíjense, es incluso un espacio para compartir, un diálogo. Tuvimos una reunión, mire hijo, ¿te parece cómo salimos? ¿Puedo compartir esta alegría? Y es incluso para visibilizar con ellos lo orgulloso que estamos. Muchas veces cuando subimos una fotografía es porque queremos compartirle al mundo nuestra alegría. Queremos decir qué feliz, qué orgulloso estoy por este momento. Uso de las nuevas tecnologías con moderación. Que se pongan, miran los hijos, dicen a los padres, que se pongan un horario igual que a ellos. La mentira de los 5 minutos.
espera, mi hijito, 5 minutos, contesto esta llamadita o incluso 5 segundos y te atiendo, ¿no? Y ya lo han etiquetado como la mentira de los 5 minutos de los padres. Nada de celulares mientras se conduce. Ni siquiera un breve mensaje aprovechando que el semáforo está en rojo. Miren que parece que no nos vieran, pero los chicos van atrás, van al lado, dependiendo de la edad de nuestros hijos, y contestamos una llamada manejando. Y parece que no sucede nada, pero los chicos están poniéndose incluso nerviosos de lo que estás haciendo, mamá, de lo que estás haciendo, papá. Entonces, miren, de verdad, eran respuestas que me llamaban mucho la atención porque decía, a veces parece que no se dan cuenta los chicos, pero están mirando. Una guía de cumplimiento para toda la familia, que les sirva como parámetro a seguir. En muchos hogares hay horarios de dormir, de estudio, de aseo, hay horarios repartidos de tareas. Quien lava los platos el lunes, el miércoles, el sábado, quien cocina, quien recoge la mesa, quien pone la mesa. De igual manera, los chicos piden un horario para toda la familia en el campo del uso de la tecnología. Ojo, yo creo que son elementos objetivos, viables, no cosas que no se nos puede imaginar como padres, sino cosas que los chicos, los niños, los adolescentes están pidiendo que hagamos. Ahora mismo, en el mes de mayo, en este año, encontramos un ejemplo maravilloso que quise compartirlos del estado de Florida, en el que a partir de enero 2025, como ley promulgada, se prohíbe a los chicos menores de 14 años usar redes sociales. Efecto de un movimiento de los padres, de promulgar todos los peligros que hay en los chicos y que creo que todos de una u otra forma lo tenemos claro. Entonces, realmente también los buenos ejemplos creo que es importante que los promulguemos, ¿verdad? Que hagamos una réplica también en otros lugares. Y para ir un poco cerrando y poder dar espacio que ya nos viene pues el otro campo, sigue siendo, queridos papás, queridos compañeros, queridas mamás, sin duda el fondo del tema de la educación en los valores. Nosotros podemos manejar maravillosamente aplicaciones, de hecho hay un montón de tutoriales, de software de control parental, ese no es el tema ahora mismo, pero puedo citarles un poco de aplicativos y muchos de ellos gratis. Sin embargo, no debemos olvidar que todo este mundo tecnológico y todo lo que pueda parecer control parental en aplicaciones es solo una herramienta. Sigue siendo usted mamá, usted papá, usted adulto, el centro del acompañamiento en el mundo digital del niño, del adolescente, de su hijo, de su sobrino, de su educando que está en el aula. Sigue siendo usted realmente el precursor de esa educación que esté de fondo en el mundo tecnológico. Ahora mismo vemos que la clave, sin duda, sigue siendo el rol educativo. Educarlos de tal manera que en algún momento darles las herramientas necesarias, como en la vida real, ¿verdad? Sean ellos mismos los que tomen las mejores decisiones. Miren que en la década de los 90 ya hacía una profecía, Simon Paper, en su libro La máquina de los niños, ¿verdad? En la que realmente miraba ese replantearse ahora mismo nuestro modelo educativo. Estoy siguiendo de alfombra, de base, los valores, el ejemplo, las pautas que como adultos puedo dar, o he dejado todo a manos de la tecnología y de los niños. Hablamos ya, miren, de ser buenos ciudadanos digitales. No basta ahora mismo con el buen ciudadano que habla también Adela Cortina, ¿verdad?, en todos sus tratados, sino también ser buenos ciudadanos digitales, recordando que cada uno de nosotros podemos hacer también y podemos ser un perfil
Incluso en el mundo de las redes sociales, si ustedes hacen un análisis de sus contactos, pueden encontrar aquel perfil de verdad como la nube negra. Todo, noticias fatales, mensajes agresivos. Pueden encontrar aquel que vende su institución, su carrera, se nota la pasión en su trabajo, aquel que se nota la pasión en su familia, aquel que se nota también la pasión desde una visión positiva. Y ante todo eso, también recordar, queridos compañeros, que hay que tener ahora mismo un cuidado en la dieta mediática, como nos cuidamos los diabéticos con el azúcar, los que estamos subidos del colesterol, con las harinas. También tenemos que regular en la dieta mediática lo que consumen nuestros niños. O sea, la tarea es grande. O sea, la tarea es ponerme realmente en el ejercicio, desacomodarme de mi confort y mirar qué puedo hacer, qué están consumiendo, qué consumo yo mismo, para convertirme también en aquella huella digital positiva. El compromiso, sin duda, es en lo más cercano que tenemos, que es nuestra familia, que está viendo, que está consumiendo, y no todo sin duda es negativo. Hay muchas posibilidades, y aquí para aquellos que tal vez aún no lo conocen, a Carlos Acutis, el santo de la informática, ¿sí? En el 2022 fue ya beatificado, y él pues transformó toda la forma de evangelizar, informatizando pues todo el contenido que encontró de la iglesia. Él decía aquí, que me sonó un poco al plagio de los CDs, ¿verdad? Todos nacemos como originales, pero muchos mueren como fotocopias. Que dejemos esa huella indeleble, esa huella original, con la grandeza de ser príncipes y princesas de un Dios, hijos de un Dios creador. Muchas gracias. Muchas gracias, Muri. Yo creo que es un tema súper importante. No nos va a dar tiempo a ver todo lo que yo tenía planteado, pero vamos por lo menos a dar una pincelada. En algún otro momento volveremos a retomarlo, porque creo que es tan importante el tema de la familia como el tema que nos ocupa en la universidad como docentes, ¿no? Vamos a partir un poco de lo que es el modelo educativo de la universidad y en este momento nuestro modelo en línea. La misión, la visión de la universidad, los fundamentos y bueno, todo lo que tiene que ver en esa educación en el éxtasis, que es ya la aplicación, y ya por supuesto nos centramos en lo que es la parte más pedagógica. La visión de la universidad, yo lo voy a pasar muy rápido, porque todos conocemos ya lo que es la visión, pero sí interesa que tengamos muy claro, porque si no partimos de la misión y la visión, pues siempre primero la visión. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es nuestra visión? Hay teorías que a veces enfocan primero la misión. No, hay que enfocar primero la visión. ¿Cómo vemos las cosas? ¿Hacia dónde vamos? Si nosotros decimos que somos una universidad potenciadora de los valores humanos, potenciadora, porque ya Muri nos ha adelantado algunas cosas, esa vivencia primigenia que nos viene de cómo somos creados como seres humanos, entonces, ¿qué tenemos que hacer en la universidad como en la familia? Potenciar lo que tenemos. No vamos a dar valores a nadie, entre comillas, los tenemos que potenciar. Los valores están en la persona, pero hay que potenciarlos. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Es decir, si Dios ya nos ha dado nuestra estructura, nuestra forma de responder, ha habido ya bastantes charlas que se ha hablado de esto, ¿no? De las estructuras y operadores que tiene el ser humano, que le son dados desde el comienzo de su vida, es decir, comienzo de su vida desde el seno materno, desde ese primer momento. La visión del humanismo de Cristo se traduce en la puesta en práctica del sentido de perfección. Toda educación, lo veremos un poquito más adelante, tiene el sentido de perfección. Yo no he oído a ningún pedagogo que diga que la educación es para ir hacia atrás, para no perfeccionar al ser humano, aunque tengamos ideas equivocadas.
El sentido de la educación siempre va a ser la perfección. Esto es lo que nos estamos proponiendo, pero una perfección enfocada ¿hacia dónde? Hacia Cristo, ¿no? La visión del humanismo de Cristo, no ni siquiera no decimos la visión cristiana o la visión católica, porque a veces los seres humanos intervenimos ahí y torcemos las cosas un poco. Por eso el origen es desde Cristo mismo, que se traduce en la puesta en práctica de ese sentido de perfección, el compromiso institucional, el servicio a la sociedad y la mejora continua y la búsqueda constante de la excelencia. Con esto ya podríamos decir todos los retos que tenemos, solo desde la visión que ya la universidad nos plantea. Esto la visión no es nueva, se ha podido cambiar alguna palabrita, ¿verdad? Pero la visión la tenemos desde hace mucho tiempo. En la misión, yo subrayo lo que justo me interesa más para la presentación, ¿no? Buscar la verdad y formar personas a través de la ciencia para que sirvan a la sociedad. Es decir, no para que se sirvan a sí mismos, sino para que sirvan a la sociedad, pero formar personas realmente íntegras. Los valores, no nos vamos a detener mucho en ello, pero todo nos está enfocando a los retos que tenemos en la era digital, porque ¿cómo transmitimos todo esto en la época que nos está tocando vivir? Si hemos visto que los retos en la familia son grandes, en la educación y en la educación en línea nos tenemos que proponer muchas cosas para poder llevar a cabo, pues eso, la fidelidad a la misión y visión que hemos visto, el respeto a la dignidad de la persona, la disposición al servicio, apertura al diálogo, es decir, cuánto nos cuesta a veces escuchar al otro, la humildad intelectual, entendida, por supuesto, con la superación de cada uno de nosotros para tener nuevos conocimientos. Si pensamos que lo sabemos ya todo, no vamos a adquirir nuevos conocimientos. Y eso mismo es lo que tenemos que inculcar de alguna forma también a nuestros estudiantes, ¿no? Y el trabajo en equipo, ¿no? Partimos de este presupuesto metafísico que de alguna forma ya se ha explicado, es decir, los fundamentos de la universidad tienen que ver con este presupuesto metafísico. Es decir, cómo concebimos la realidad última, ese modelo absoluto del cual hemos escuchado ya mucho, ¿no? Pero la metafísica, esto estamos partiendo desde Fernando Rielo, pero que lo acoge la universidad, es la ciencia de la realidad absoluta, la metafísica, es decir, podríamos decir la ciencia de Dios, la ciencia del modelo o diríamos de aquella realidad que nos hace concebir todo lo demás, ¿no? Corresponde, por supuesto, al modelo absoluto y está constituido por personas divinas. Desde este concepto, porque también desde aquí vamos a partir cómo se define al ser humano, es principio creador de la realidad material, orgánica, anímica y espiritual, es decir, de toda realidad. Aquí no decimos realidad, creó el mundo y ya se olvidó de nosotros, no, de la realidad anímica, espiritual de cada una de las personas. Por ser ciencia de la realidad absoluta, es fundamento inmediato de las ciencias humanas, inmediato, y referente último de las ciencias empíricas, de las experimentales, ¿no? Como fundamento de las ciencias humanas, proporciona una dirección y sentido como referente último de las ciencias empíricas. Las sitúa en una relación de aperturidad a las ciencias humanas y las proporciona la razón, y les proporciona la razón humanista de ponerse al servicio de la propia dignidad humana. Esto es un resumen. Ustedes tienen los modelos educativos están un poco más amplios, ¿no? Es decir, porque ¿en dónde veo yo esto? Pues está clarísimo, lo tenemos hasta en la normativa de la universidad, ¿no? Ese presupuesto nos proporciona a las ciencias humanas una concepción del ser humano, que aquí es donde ya aterrizamos en lo que nos interesa en la educación, ¿verdad? Del conocimiento y una visión integral de la realidad. Les hace posible y hace posible ese diálogo entre las ciencias. El Papa Francisco nos dice, es necesario tener presente que los modelos de pensamiento
Es decir, no son así que pasan y no pasa nada. No, el modelo de pensamiento influye realmente en los comportamientos. Como pensemos, también nos vamos a comportar de esa forma, ¿no? La educación será ineficaz y sus esfuerzos serán estériles si no se preocupa además por difundir un nuevo modelo respecto al ser humano, a la vida, a la sociedad y a las relaciones con la naturaleza. Todo esto es lo que tenemos que tener muy en cuenta nosotros. El Papa nos está diciendo, un nuevo modelo. ¿Cuál es ese nuevo modelo? Pues partiendo desde el origen, ¿no? Desde ese presupuesto metafísico. Vamos a pasar rápido. Fundamentos. ¿Qué significa fundamentos? Pues, bueno, es decir, la base de todo, ¿no? Y se nos pide, cuando hacemos proyectos, ¿verdad?, se nos pide que pongamos los fundamentos filosóficos, antropológicos, sociológicos y pedagógicos. Pero no se nos pide en vano, aunque a veces lo tratamos como un requisito. No, esto tiene que ver, efectivamente, cómo va a ser nuestro comportamiento después, ¿no? Y lo vamos a ver muy rápido. La razón ontológica, por ejemplo, esta concepción metafísica de la que hemos hablado, tiene una razón ontológica y define al ser humano. Cuando decimos razón ontológica, la razón del ente, ¿no? de la esencia de la persona y de cualquier ente, pero en este caso que nos estamos dirigiendo al ser humano, tenemos que concebirlo, o lo concebimos como hijos de Dios, ¿verdad?, con la máxima dignidad. Es un espíritu psicosomatizado, pero algo más, ¿no? Es decir, inhabitado por la divina presencia constitutiva. Para la adquisición del conocimiento, ¿verdad? ¿Qué decimos? La epistemología, ¿qué será? ¿Cómo adquirimos el conocimiento? Pues está fundamentada en la relación con ese modelo absoluto, ¿no? Con él. Carácter universal, búsqueda de la verdad, diálogo compartiendo lo mejor, no es el diálogo de cualquier forma, ¿no? El sentido de ultimidad, cuando hablamos en la investigación, ¿verdad?, como en todo ser humano tiene ese concepto de ultimidad, buscando la verdad, lo que más allá, a veces nos conformamos con lo más inmediato, pero desde el niño chiquito, y si tienen hijos 2, 3 años, 4, 5, le dan una respuesta a una pregunta y sigue preguntando. A lo mejor hoy se queda satisfecho, mañana vuelve a decir, y esto, y así, hasta que de alguna manera vemos que ese niño está buscando también un sentido último de la definición. Es decir, de las cosas que él se pregunta, que hoy le satisface la respuesta, pero mañana ya no. Eso nos pasa a todo ser humano, sobre todo cuando, bueno, pues no estamos solo en los ámbitos externos, sino cuando estamos hablando de la investigación, pues es que tenemos que buscar ese sentido último de la verdad, ¿no? Pero es que está impreso en nosotros, el sentido de ultimidad está impreso. Ha sido una constante epistemológica, es decir, una constante del conocimiento, que ha puesto a la inteligencia humana en estado de búsqueda del fundamento y de la unificación del saber. No nos conformamos con pedacitos del saber, quisiéramos saber la totalidad, por qué esto y por qué lo otro, y cómo se relaciona, etcétera, ¿no? Eso es, por lo menos cuando hacemos una investigación seria, nos preocupamos de eso. ¿Cuál es el horizonte? Pues el humanismo de Cristo, ¿no? ¿Quién es el sujeto de la educación? Pues el sujeto de la educación es ese hijo de Dios, ¿no? No es un animal, perdón, porque yo escuché el domingo pasado, hora 25, y había algunas personas que, bueno, ya estamos peor que los animales, somos por debajo de los animales. Bueno, creo que al ser humano no se le puede definir como animal, ¿eh? Es decir, el ser humano es mucho más que un animal. Y con todo el respeto hacia los animales, que no vamos a entrar en eso porque los debates son profundos y que hay que tener un respeto, es una criatura de Dios también, pero hay graduación, ¿no? No puedo entender lo mismo a un ser humano que a un animal, que a una planta o que a una piedra, ¿no? Son diferentes estados, todo es creado por Dios, todo lo tenemos que respetar, todo lo tenemos que promover, pero no de la misma forma, ¿no? Bueno, debe ser definido por la más alta dignidad y esta debe de servir de impulso a sus acciones. Es decir, a mí alguien me define y me define como animal político, pues no me define totalmente, o animal sociológico, animal
racional, perdón, porque nos han definido durante muchas épocas de la historia como animales racionales y nos siguen definiendo, animales racionales. En todo caso, nos tendrían que definir de forma contraria, ¿no? El animal por el ser humano, no a la inversa. Bueno, estamos formados por cuerpo o soma, ¿verdad? Alma, espíritu, el alma como facultades y también sus funciones, ¿no? Entonces es un espíritu psicosomatizado definido por la divina presencia constitutiva del absoluto. Por eso empezamos con el presupuesto metafísico, ¿verdad? Nos dice Fernando Rielo, mi modelo metafísico implica esta definición mística del hombre que tiene el imperativo ontológico de una divina presencia constitutiva inhabitante en la persona humana, por la que ésta no solo es posible, sino además abierta genéticamente a un sujeto absoluto que da satisfacibilidad a su ser, con su ser a su quehacer vital. La palabra satisfacibilidad, vilidad, credibilidad, todas estas palabras que terminan en vilidad, ¿verdad?, nos está queriendo decir que está en progresión. No es que estoy ya satisfecho, sino que mi satisfacibilidad va en la medida que camino, que crezco, etcétera, ¿no? Cuando nos referimos a ese modelo absoluto nunca quedamos insatisfechos, pero tampoco satisfechos del todo, porque tenemos que ir creciendo en esa satisfacibilidad. Bueno, para concretar, la persona humana tiene un elemento creado. Dios crea el espíritu para cada uno de nosotros. Somos únicos, especiales, cada uno. Es decir, no somos una cosa así genérica. Crea el espíritu para cada uno de nosotros. Tiene un elemento infundido, que hemos dicho, la divina presencia constitutiva. Dios infunde en nuestro espíritu su divina presencia, ¿no? Y un elemento que nos viene por evolución, el psicosoma, por eso nos parecemos a nuestros padres, a nuestros abuelos, tenemos un poquito de cada uno a lo mejor, pero hay características que sí nos vienen por evolución, ¿no? Es decir, el psicosoma, el cuerpo, el alma. Bueno, la divina presencia en este espíritu nos dota de leyes, ¿no?, que ya también lo hemos oído en estas jornadas, ¿no? Pero sobre todo, vuelvo a insistir, es decir, es dotada de leyes la inmanencialidad, cómo nos constituimos, la trascendentalidad, ese sentido de salir de nosotros mismos, pero esas dos leyes hacen síntesis en la ley de la perfectibilidad, como nuevamente la palabra terminada en bilidad, perfectibilidad, en progresión. No es la ley de la perfección nada más, sino que la vamos adquiriendo con el tiempo. Bueno, con el tiempo va progresando, porque la tenemos, ¿no? Ese gene infundido desde el momento de la concepción en el ser humano, que por supuesto se va desarrollando, es esa huella de Dios, es ese ser más, es el espíritu somatizado, más la divina presencia constitutiva, que le da el modo de ser, acto de ser, forma de ser, que también ya lo hemos escuchado. Bueno, terminamos con esta definición, no que termino aquí en la exposición, sino con la definición, que se produce un giro antropológico, porque estamos concibiendo al ser humano de otra manera, un giro epistemológico, que ya hemos dicho también que la inspiración es la fuente del conocimiento, no sin la dura condición de los sentidos, ¿verdad? El fundamento sociológico, pues que seremos como sociedad lo que como seres humanos somos. Es decir, si nos interpretamos como animales, pues aquí seremos, no sé, una piara de animales, ¿no? Creo que no nos concebimos así, por lo tanto la sociedad tampoco es así, es decir, la sociedad está constituida por seres humanos, ¿no? Y por lo tanto estamos en esa búsqueda incansable también por comunicarnos con alguien absoluto, no con cualquiera, no nos satisface una comunicación cualquiera, ¿no? Y bueno, está la definición que da Fernando Rielo, dice:
para comunicarse con alguien absoluto que le saque de la insatisfacción y misterio de sí mismo. Ahí es donde se establece el fundamento originario y final en el cual se cumple la primera función social, que es lo social, el relacionarnos con el otro, salir de nosotros. La primera función social está en orden a quien me constituye, porque lo estoy tratando de buscar, ¿no? Fundamento pedagógico, y ahora estaríamos entrando ya un poco en el tema, pero teníamos que tener claro esto. La educación en el éxtasis, que ya también habló un poquito Miuri de ello, centrada en el amor que Dios tiene a sus criaturas. Dios no nos arroja al mundo y nos deja ahí, ¿no? Está esperando de nosotros todo lo mejor, ¿no? Que nos lleve a salir de nosotros mismos y da forma a esta salida. Claro, porque si hablamos de educación en el éxtasis, diríamos, bueno, hay un concepto horrible, el éxtasis como droga, ¿no? Pero en realidad no es que esté tan mal tomado el nombre, es salir de uno mismo, pero tenemos que salir con una dirección y sentido, ¿no? No salir de cualquier forma, ¿no? Implica una actitud permanente o permanentemente progresiva en la ruptura de nuestros propios límites. Esto es importantísimo, porque los seres humanos nos solemos poner límites incluso unos a otros, ya no solamente lo que nosotros nos ponemos, sino los que otros me dicen, tú eres incapaz de eso, ¿no? Por supuesto, si me dicen, si yo quiero ahora bailar ballet, pues va a ser un poco tarde, y así soy incapaz, ¿no? ¿Verdad? Porque tuve que aprender de chiquita para poderlo hacer, pero bueno, algún paso podría dar, ¿no? Es decir, que tenemos que tener, pero esos son límites, entre comillas, vencibles en algún aspecto, pero en la vida no debemos ponernos límites. Es decir, habrá momentos para todo, para progresar, para estar un poquito más parados o avanzar más rápido. Pero no puedo decir, yo eso no, supongamos a alguien que se ha negado para la estadística, yo jamás podré aprender estadística, yo jamás podré aprender inglés, yo jamás... Por Dios, esos son límites vencibles, totalmente, solo será cuestión de dedicación, a uno le costará un poquito más, a otro un poquito menos, pero es cuestión de dedicación. Y esto es importante, cuando decimos retos en la educación, en la era digital y en la no era digital. Es decir, en toda era, es decir, la ruptura de nuestros propios límites es importantísimo. ¿Y cómo rompemos esos límites? Con la ayuda del docente, con la ayuda de los papás primero y con la ayuda, por supuesto, de lo que cada uno de nosotros tenemos impregnado en nosotros mismos. Mi límite superior es Dios. El límite inferior, bueno, pues es todos los condicionamientos que tenemos. Si el límite superior es Dios, fíjese todo lo que me falta por llegar. Es decir, tengo un límite, sí, porque no voy a ser nunca como Dios, pero es que tengo que seguir en ese ascenso, ¿no? Ese es el límite. Todos los demás podrían romperse con tiempo, dedicación, etc. Bueno, y ser capaces de integrar fe, razón y vida con centro en el amor hecho efectivo en el servicio a los demás. Bueno, el éxtasis como un disposicional, por eso nos preguntamos quién soy, a dónde voy. La propia constitución humana nos lleva a salir de nosotros para unirnos a. Bueno, el éxtasis, la forma sublime de la educación en el amor, motor de la historia, siempre. Mi concepto de éxtasis, dice Fernando Rielo, es el acto ontológico o energía constitutiva del espíritu humano que, abriéndose a la infinitud en virtud de la ruptura de la identidad de la persona consigo misma. ¿Cuántas veces decimos yo soy así? Ya, incluso hasta que me aguanten, porque yo soy así. Entonces, fíjense lo que estamos diciendo, ruptura de ese ámbito que decimos yo soy así, de la identidad con uno mismo, por la divina presencia constitutiva, se comunica con Dios, con sus semejantes y con su entorno. La educación en el éxtasis será dar forma a esa energía que estamos hablando, ¿no? Unirnos con los ideales más sublimes,
Bueno, vamos a pasar un poquito, el salir de nosotros mismos para ir a un mayor estado de plenitud, salir de nuestros pensamientos negativos, ya hablábamos con la ruptura de estos límites también, de los prejuicios, de los deseos egoístas, de la forma de libertad mal orientada, para ir hacia dónde, hacia lo más perfecto, ¿no? Ya, entramos un poquito en tema. También uno de los ámbitos más importantes en este momento, en estos retos que tenemos planteados en la educación. Como Universidad Católica, pues a pesar de que haya muchas definiciones, y aquí hemos hablado también de cómo se está contemplando la inteligencia artificial en el mundo. Como Universidad Católica, como digo, yo me he fijado en qué ha dicho el Papa al G7. El G7, como saben, son los 7 países más influyentes del mundo. Hubo una reunión pues, ahí, el 14 de junio, donde el Papa pues, expuso sus criterios con relación a la inteligencia artificial y de lo que tenemos que tener presente, que son sumamente interesantes, ¿no? Dice, se origina precisamente la inteligencia artificial, se origina a partir del potencial que tenemos. La inteligencia artificial no ha surgido así como un hongo, ¿verdad? La inteligencia artificial surge del ser humano y de ese potencial que tiene. Por lo tanto, en principio debería ser buena. Debería ser buena. Otra cosa son los peligros que conlleve. A partir del uso potencial creativo que Dios nos ha dado, ¿no? Es decir, lo crea el ser humano y nos ha dado ese potencial. Nos entusiasma por todas las posibilidades que ofrece. Podría permitir una democratización del acceso a saber, podría. El progreso exponencial de la investigación científica, la posibilidad de delegar a las máquinas los trabajos más desgastantes. Bueno, eso es todo lo bastante positivo, ¿no? Por otra parte, también nos provoca temor. ¿Hacia dónde va? ¿Qué puede suceder con la inteligencia artificial? Mayor inequidad entre naciones avanzadas y naciones en vías de desarrollo, entre clases sociales dominantes y las clases sociales oprimidas, peligro también de la cultura, es decir, del encuentro que habla el Papa, y favoreciendo una cultura a veces del descarte. ¿Por qué? Pues porque el que no tiene acceso ya estamos descartándolo, ¿no? Es un instrumento y no es posible separar la historia del hombre y de la civilización de los instrumentos. Hemos ido avanzando, creando instrumentos cada vez más sofisticados. Bueno, pues es un instrumento. ¿Qué más nos dice el Papa? Y les dijo en esta reunión del G7. Somos seres inclinados hacia afuera de nosotros. Es más, radicalmente abiertos al más allá. ¿Qué acabamos de decir de la educación en el éxtasis? Salir de nosotros. El Papa retoma esta forma, no lo está diciendo educación en el éxtasis o el éxtasis, pero está diciendo salir de nosotros de una manera radicalmente abiertos al más allá. De esto pues, se desprende efectivamente la apertura a los otros, nace el potencial creativo de nuestra inteligencia en términos de cultura y belleza, que no pocas veces, precisamente gracias a la libertad del ser humano, Dios nos crea libres, a pesar de que pensemos que, como veíamos en el video, que no somos libres porque somos libres entre elegir el bien o elegir el mal. Es decir, otra cosa, que el mal nos esclaviza, el bien siempre nos libera. Somos más libres cuanto más bien ejercemos. El mal sí esclaviza, pero de entrada todos somos libres porque también podemos revertir lo malo. Bueno, nos dice que basado en esta libertad, herramientas muy buenas ya desde la prehistoria, ¿verdad? Nuestros antepasados afilaban piedras de siles para cortar pieles y vestirse, pero eso mismo también lo utilizaban para eliminarse entre sí. Es decir, que las herramientas pueden ser muy buenas si las utilizamos para el bien y muy malas, malísimas si las utilizamos para el mal. Solamente se garantiza
si se garantiza la vocación al servicio del ser humano, de cuantas herramientas puedan ir apareciendo, los instrumentos tecnológicos revelarán no solo la grandeza y la dignidad única del ser humano, es decir, somos maravillosos inventando tantas cosas, sino también el mandato de este último, lo que hemos recibido, de cultivar y cuidar el planeta y todos sus habitantes, ¿no? Antes hablábamos de que estamos dando más importancia a veces a los animales que a los seres humanos. Bueno, tenemos este mandato, ya lo dice el Génesis, ¿no? De cuidar las cosas, de cuidar los seres humanos, de cuidar, por supuesto, a los animales, pero por la grandeza y la dignidad única del ser humano. Esa es la diferencia. Nuestra condición única entre libertad y responsabilidad, aquí está el dilema. Tenemos la libertad para hacer el bien, hacer el mal, para enfocarnos, y también tenemos la responsabilidad, esto significa ética. Bueno, esto lo encontrarán mucho más amplio en la versión del Zenit, el periódico del Vaticano, del 14 del 6, del 24. Peligros que también anunciaba el Papa y que creo que en algún momento se han mencionado. ¿Qué dice Stephen Hawking sobre la inteligencia artificial? Lo dijo ya hace una serie de años. El desarrollo de una IA plena podría significar el fin de la raza humana. Horrible, ¿no? Despegaría por sí sola y se produciría a un ritmo cada vez mayor. Los humanos, limitados por una evolución biológica lenta, no podrían competir y se verían superados. Es decir, esto es uno de los graves peligros, lo hemos visto en películas, cómo la inteligencia artificial, pues efectivamente domina el mundo, va libre, siempre hay algún ser humano por ahí detrás, pero a veces actúa sola, en películas, pero por ahí va el peligro, ¿no? Es decir, no lo está diciendo cualquier persona, lo está diciendo un gran científico, ¿no? Esto es uno de los peligros, o lo dijo ya hace una serie de años, ¿no? Necesitamos, por tanto, garantizar y proteger un espacio de control significativo del ser humano sobre el proceso de elección utilizado por los programas de inteligencia artificial. Está en juego la misma dignidad humana. Peligro de vulnerar la intimidad de las personas, porque a veces conservan cosas de hace años y ya esa persona está condenada. ¿Qué más nos dice? Que la IA no es generativa, repite. Eso que estamos diciendo es generativa. La IA repite lo que encuentra, lo que hay. Si hemos metido datos falsos en las redes sociales, en el Internet, en todo sentido, la IA va a tomar de ahí. No depura nada, toma lo que existe. Puede tener prejuicios, de eso también nos advierten, ¿no? La educación debería dar a los estudiantes la posibilidad de una reflexión auténtica. Yo creo que este es el momento, como digo, creo que no nos va a dar tiempo, ya estamos fuera casi de la hora para que puedan hacer alguna pregunta, pero yo creo que entre los retos está justamente que sí tenemos que enseñar a utilizar la IA, porque el mundo del futuro pues no será sin la inteligencia artificial, ¿verdad? Pero tenemos que tener muy en cuenta los ámbitos éticos de lo que aquí se nos advierte. Y en el ámbito ético hay muy pocas cosas dichas todavía, solo la Unión Europea pues, ha lanzado un reglamento, pero hay muy poco y hay mucho del que cuidarse, pero indudablemente no podemos reprimirla tampoco, porque eso está ahí, nos vamos a meter en una cueva nuevamente, ¿no? Es una herramienta, pero tenemos que saber utilizarla. Y tenemos que ayudar a nuestros alumnos a que reflexionen, es decir, la formación, su formación, aunque tenga que utilizar la IA, va mucho más allá de la IA. La debilidad, por supuesto, de la ética, la dimensión de poder. Retos, solamente me voy a quedar aquí en estos primeros retos, porque yo tengo otros muchos planteados, pero ya por el tiempo. ¿Cómo lograr la equidad? Entre otras cosas, formando en el uso adecuado, sabiendo que nuestros alumnos, como nosotros mismos como profesores,
No podemos utilizar la IA como si eso fuera palabra de Dios. No es palabra de Dios. La IA tiene muchos errores, muchos prejuicios, nos ayuda muchísimo en muchas cosas porque nos da ideas, pero hay que depurarlas, ¿no? Ese es el reto con nosotros mismos y con nuestros alumnos. ¿Cómo evitar que se perviertan los fines de la humanidad? Este peligro que nos anunciaba el Papa. ¿Cómo evitar que con unos intereses económicos, políticos o vete a saber qué otros intereses se pervierta ese fin de la humanidad? Como hemos dicho, con la vocación al servicio, el ser humano será grande si cumple el mandato de cuidar el planeta, entre otras cosas, ¿no? Como nos decía el Génesis. Nuestra condición única entre libertad y responsabilidad significa hablar de ética. Es decir, no podemos hablar de inteligencia artificial si no basamos en la ética nuestro proceder, como profesores y como alumnos, porque decimos, ¿qué tal? Ahora sancionamos a los alumnos porque han copiado un 30, un 40% y no han citado ni siquiera a la inteligencia artificial. Lo sancionamos. ¿Y nosotros? ¿Qué hemos hecho? Bueno, en esto tenemos un reto ya los vicerrectorados que estamos afrontando, ¿no? ¿Qué vamos a permitir? ¿Cómo vamos a potenciar? Por supuesto, esto cambiará porque las cosas cambian a un ritmo que no sabemos ni qué legislar en este orden de cosas, porque el Ecuador tampoco tiene ninguna legislación en torno a la IA, pero de verdad que lo que tenemos que ser éticos. Si yo tomo de la inteligencia artificial, lo tengo que decir. Lo tengo que decir, como cito a cualquier otro autor, ¿no? Lo tendré que procesar, me va a ayudar, por supuesto. Bueno. Garantizar y proteger el espacio de control, no vulnerar la intimidad de las personas, y hacer un buen uso de la IA. ¿Qué acuerdan, diríamos, el Papa a sí mismo, además de reunirse con el G7, convocó a todas las religiones más importantes, no a todas porque son muchísimas en el mundo, pero sí las religiones más influyentes y bueno, pues asistieron un montón de personas a ese encuentro con el Papa. ¿Qué propusieron? Es decir, como estas premisas. 6 principios. La transparencia, ya que los sistemas de inteligencia artificial deben poder explicarse. No es un misterio. A lo mejor lo es para los que no sabemos nada de informática, no estamos en este mundo. Seguirá siendo un misterio, pero para el que es experto en esto no debería ser un misterio. Debe haber una transparencia. La inclusión, porque hay que tener en cuenta las necesidades de todos los seres humanos, no solamente de una parte o de los intereses de una parte de los seres humanos, y para que todos se puedan beneficiar. La rendición de cuentas. La inteligencia artificial debería dar cuentas para quienes se diseñan y aplican estas tecnologías y que se proceda con transparencia, ¿no? La imparcialidad, que no se inclina hacia ningún tema político, razas, etcétera, ¿no? La imparcialidad. La fiabilidad, porque los sistemas de inteligencia artificial deben poder funcionar de forma fiable. En este momento no lo es, perdón que les diga. En este momento, creo que ninguno de los requisitos prácticamente está cumpliendo, pero eso es lo que debería cumplir. Es decir, pero la fiabilidad, sabemos que nos arroja muchos errores. Por eso tenemos que tener conocimiento también sobre lo que consultamos, para poder, bueno, pues dar un criterio fiable nosotros al menos. Si estamos, por ejemplo, haciendo una guía, yo sé también todo lo que cuesta, porque estamos haciendo algunas experiencias, ¿no?, con la cita de la inteligencia artificial, pero que asimismo te puede arrojar cualquier cosa si no lo pasas por tu filtro como autor y como persona que de alguna manera, pues bueno, podríamos decirnos expertos, entre comillas, en nuestro área, ¿no? La seguridad y privacidad, porque efectivamente se pueden difundir cosas
terribles dentro de la IA. Y como digo, había muchos más retos, aquí me quedo, espero que haya alguna otra oportunidad, porque creo que han sido dos temas demasiado amplios, pero decirles, aunque sea pasar así rápidamente, porque cómo podemos abordarlos, etcétera. Pero fíjense, en algún momento volveremos a explicar esto, que es el principio de la educación a distancia en esta universidad, desde la pedagogía de Víctor García Hoz, esa educación personalizada, y luego cómo lo complementa también con los principios de la pedagogía del éxtasis, pero no vamos a entrar porque es muchísimo. Pero esto es lo que quería mostrarles. Es decir, podemos adornar a la inteligencia artificial. Al final son fierros. Es decir, la podemos poner, y esto es el anuncio de un congreso, ¿no? De un seminario internacional, ¿no? Y sobre personalismo, pero es muy linda, pero las flores son muy bonitas. La podemos adornar, efectivamente, y hay que adornarla. La belleza también debe de aparecer en la inteligencia artificial. Esa es una influencer ya hecha con inteligencia artificial. Bueno, fantástico, también una chica guapa, seguro que no se ahoga en el agua porque está hecha con inteligencia artificial, ¿no? Bueno, entonces aquí lo dejamos, pero sí nos quedan muchos retos, de esto se habló ya, y también se nos llama la atención desde el Vaticano diciendo cuáles son los retos de que nos pongan un chip en el cerebro, que va a ser para muy pocos, para los que tengan posibilidades. Reflexión. Las dinoprofesiones, es decir, ya vamos a volvernos dinosaurios dentro de poco. Entonces, diríamos, yo pongo ahí entre comillas educación y docencia, pero yo esto lo he tomado de un texto. Es decir, no es mi reflexión solamente, mi reflexión va por la educación. ¿Va a ser una dinoprofesión o va a ser la profesión? La de futuro. Está en nosotros. ¿Cómo convertimos la educación en una profesión de futuro? Otras que indudablemente pues surgirán, ¿no? Muchas se van a terminar, otras van a surgir, como vemos, energías renovables, ingenieros de instalaciones, sistemas de energía solar, etc. Bueno, y ya creo que aquí vamos a terminar, pero sí decirles, por ejemplo, entre los retos que también tenemos, bueno, es enseñar, diríamos, a ver al estudiante, enseñarle a tener visión de las cosas con una mirada hacia el horizonte y dentro de la pedagogía que tenemos que tomar la pedagogía de Cristo, también el otro reto acerca de lo que se nos ha dicho en metaverso. Metaverso, ¿qué se entiende por metaverso? Bueno, ahí están los expertos que nos lo definan, pero diríamos, nosotros en este momento tenemos ya algún concepto de metaverso, entre comillas, con las tecnologías inmersivas, ¿no? Con esos mundos virtuales y que estamos abogando por, diríamos, metodologías activas, ¿no? Tener en cuenta pues algunas cosas como, bueno, pues efectivamente la creatividad, la innovación, todo eso puede estar en el metaverso, no es tampoco palabra de Dios, pero es una forma que podemos utilizar, como ya hemos tenido distintas experiencias. Eso sería un metaverso también. Yo ahí estoy en diversas dimensiones, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es decir, con una foto estática, con una videocolaboración y con un avatar. Estamos ya en otro momento, en otro contexto. Esto será exactamente lo mismo que la educación tradicional si no ponemos en orden nuestra vida, nuestra forma de enfocar
diríamos, a nuestros estudiantes, porque esta experiencia puede ser positiva en un momento determinado, pero dependerá de lo que estemos diciendo ahí, no de que esté en un escenario o en otro, ¿no? De la ética con lo que lo contemplemos. Bueno, y ya aquí sí terminamos. Sí quiero decir el código Ingenios, y esto va mucho por los profesores y los autores, nos dice que únicamente la persona natural puede ser autor de algo. Tampoco podemos decir que la IA me hizo para registrar algo, pero son las personas jurídicas las que pueden ser autores, pero tengo que citar. Es decir, nosotros ya tenemos la primera guía de la modalidad en línea que está registrada diciendo con apoyo de IA. Es la primera guía, citado así, con apoyo de IA, por supuesto, una profesora en este caso, depurando todas las cosas que la IA no le arrojaba correctamente. Siendo experta en la materia, puede corregir. No es que no se pueda hacer, y de hecho, como decimos, ahora estamos con otras 3 o 4 guías intentando hacerlas con inteligencia artificial, solamente para ver cómo nos va. No es que vayamos a ir todo por ahí, ¿no? Sino cómo podemos utilizarla, cómo nos puede ayudar, pero no es copia y pega. Eso está clarísimo. Bueno, pues ya con esto sí terminamos. Como saben, vamos a tener un evento importante a nivel Concedia en la universidad, y entiendo que también se hablarán muchas cosas ahí. Pues muchísimas gracias. Lamento no poder dar todo, pero nos fue el tiempo. No sé si hay alguna pregunta muy puntual, porque creo que pueden surgir muchas, pero si hay alguna pregunta. ¿Qué acciones reales podríamos nosotros realizarlas tanto en la familia como en la universidad? Tengo que dar toda la explicación nuevamente y de lo que no he podido hablar, ¿no? Pero yo creo que las acciones reales estamos basando todo lo que hemos dicho en la pedagogía del amor. De ahí se desprende todo lo demás. Es decir, del amor que Dios tiene a sus criaturas, donde las crea libremente, donde efectivamente le da una potencia impresionante desde su libertad, porque efectivamente la libertad del ser humano tiene que ser considerada en todos los contextos de la educación. Potenciar esa máxima dignidad, ¿cómo lo hacemos? Pues ya queda en cada uno de ustedes cómo lo hacemos en nuestro aula, pero nuestro deber es potenciar este sentido del amor a cualquier criatura y en excelencia al ser humano. Es decir, porque yo creo que se nos dio un mandato, ya que nos dice en el Génesis, cuidar y potenciar la naturaleza, todos los seres humanos. Entonces, de verdad que entre las cosas que no podemos hacer nunca, y eso está dentro de los principios que no he podido hablar, es anular a nuestros alumnos o anular a nuestros hijos, ¿verdad? Anular significa que no les escuchemos, que no veamos en qué podemos potenciarles, porque el educador va por delante, no es que tenga toda la verdad, va por delante porque es más mayor, porque estudió más, porque lo que sea, pero lo que tiene es que aprender a potenciar lo que el otro ser humano tiene en nuestros estudiantes y en nuestros hijos, que bueno, Yuri ya lo ha explicado, pero si quiere contestar un poquito más en este sentido, pero creo que es potenciar ese amor como Dios nos ama a cada uno de nosotros, no anulando nada de nosotros. Nos creó para que seamos grandes. Pues un profesor tiene que pretender esto mismo, que sus alumnos sean grandes, que les superen, no todo lo contrario. A veces ponemos como diciendo yo soy el que más sabe y aquí nadie más me supera. No, el profesor tiene que alimentar esas potencialidades. A lo mejor tenemos hasta un premio Nobel entre nuestros estudiantes y le estamos diciendo usted no sirve porque me reprocha, me devuelve una pregunta. No, es decir, pensemos que todos los seres humanos tienen una capacidad inmensa y desde luego es un reto, este es el reto. Es decir, hacer que nuestros alumnos entiendan que son maravillosos, que no necesitan la IA si no la quieren tomar,
que les puede ayudar, pero sea usted ético, piense, reflexione, porque para mí el peligro de la IA, entre otras cosas, todas las que ha dicho el Papa, es que no pase nada por aquí. Corto y pego y ni me enteré de lo que corté y pegué. Yo el otro día mandé a mi equipo algún meme de esos que nos mandaban de una profesora frente a un estudiante, diríamos, si usted se encuentra con un profesor como yo, cuando va a defender su tesis, y la ha hecho con IA, me pone todo el marco teórico con IA, yo le voy a preguntar, ¿y por qué eligió este autor y no eligió a otro? Se cayó el alumno, es decir, porque no reflexionó nada, porque no conoce ni siquiera lo que copió. Ese es uno de los retos que nosotros tenemos, pero como digo, el reto empieza por nosotros. Porque si nosotros copiamos y luego al alumno no le permitimos, no quiere decir que no nos sirvamos de la IA. Ya vamos a tener diferentes formaciones en este sentido, pero ser éticos también. Realizado con el apoyo de IA, etcétera, etcétera. Y si corto y pego y nada más, pues es IA completa. Ahora, si al menos lo proceso, pues ya tendré también un mérito personal, ¿no? Bueno, no sé si hay alguna pregunta más. O Miuri, si quieres decir algo. Ya, Pablo. Bueno, también felicitar la exposición que han hecho. La verdad es que es muy formativa. Yo quería más bien hacer un aporte y luego, pues, si lo pueden ustedes también ampliar. Era sobre, como universidad, uno de los fines, y se mencionó, es el de construir un conocimiento. Como personas aprendemos desde que nacemos, sino antes, ¿no? Con los nichos cognitivos. Entonces, en esta relación con las tecnologías como una herramienta, yo me he quedado un poco con algo que se citó de María Fernanda Lasilla, que decía, desde lo del éxtasis, salir de nuestros pensamientos negativos, prejuicios y otras cosas más, para ir hacia lo más perfecto, hacia dándole esto que siempre hablamos, esa ultimidad, esa unidad, esa dirección, ese sentido, ese orden. Para que este preámbulo, ¿no? Para hacer ver que yo, por ejemplo, no festejo, algo lo mencionaba Miuri, yo no festejo que a los jóvenes se les limite las redes sociales a los 14 años. ¿Por qué no lo festejo? O sea, no festejo coartar un poco la libertad, digámoslo así. Porque si no, a lo mejor no tuviéramos un santo como Carlo Acutis, que supo hacer un uso de la tecnología con ultimidad, dándole unidad, dirección y sentido. Entonces, nosotros, miren, otro caso, cuando tuvimos este problema de COVID, muchos niños de 4 o 5 años tuvieron que aprender por más de un año a través de estos aparatos. O sea, la tecnología, yo creo que como universidad y como investigadores debemos motivar siempre lo que se había mencionado, ¿no? Ese buen uso, construir estrategias, ver maneras, normar para que bajo ciertos criterios, pienso, y estoy abierto a cómo poderlo hacer mejor, pero no en el sentido restrictivo, sino siempre constructivo, ¿sí? Para hacerlo a este niño, a este joven, a este profesional, sea con el uso ya de algo muy puntual como la IA, o algo muy amplio como un dispositivo, un celular que puede tener muchas cosas, hacerlo mejor, ¿no? Hacerlo una mejor persona. Era como un aporte, no con otro ámbito, sino el de ir dando un punto de vista. Bueno, yo creo que aquí, en el tema de la educación familiar, son los papás los que pueden ver en ese sentido si hay que limitar o no hay que limitar. Las leyes ya sabemos que también muchas veces están hechas para que se las salten los más inteligentes. Es decir, a lo mejor influyen en aquellos que efectivamente pues no tienen otra posibilidad, pero yo estoy segura que a esos jóvenes que les han prohibido
utilizar las redes sociales, las estarán utilizando, por lo menos es lo más inteligente. Pero bueno, yo creo que lo que hay es que hablar un poco de la responsabilidad en todos los sentidos, ¿no? Algo más, si no, pues ya por la hora lo dejamos aquí. Sé que hay mucho que hablar, pero muchas gracias por la atención. Gracias a usted, doctora.